generar e ir creando entre todos, o por lo menos tener la ilusión de que podemos hacerlo, crear una sociedad un poco más justa y solidaria, como decíamos recién en el texto de los organismos. Lo cierto es que en el camino justamente de crear una sociedad más justa adquiere una importancia preponderante la comunicación y la forma en cómo nos comunicamos. Nosotros en este programa siempre te proponemos esto de expresarte y a la vez, como decimos, tenemos 2 orejas y una boca, tratar de escuchar el doble de lo que uno habla. Pero cuando uno habla también tiene que expresar lo que quiere, lo que necesita, lo que pretende, de una manera positiva. Y buscando algo con respecto a eso me encuentro con el concepto de comunicación asertiva. Y yo te podría explicar un montón, no tanto, te puedo leer una definición que me bajé del Google acerca de cómo es esto, pero justamente para que no te lo comunique yo, sino que te lo comunique gente que sabe de esto muchísimo más que yo, la tenemos en comunicación telefónica a la licenciada Daniela Igartúa. Ella es cofundadora de EPSI, Psicoterapia Online, y es ella quien nos va a explicar de qué se trata esto. Muy buenas tardes, Daniela. Dígame licenciada, les digo licenciada. Tute y Daniela también, tocaya. Con Daniela. Te damos la bienvenida a Escuchame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. En este feriado. Sí, en este feriado de reflexión, de memoria. De reflexión, por supuesto. ¿No es cierto? Daniela, bueno, bienvenida a esta mesa de trabajo y a Escuchame. Y sabés que el concepto de comunicación asertiva es un concepto al que yo recién me estoy asomando. Contanos a nosotros y a todos los que están escuchando de qué se trata. Bien, con comunicación asertiva en realidad estamos haciendo referencia a, digamos en criollo, una buena manera y una sana manera de comunicarnos entre nosotros. En todas las comunicaciones, por supuesto, hay una persona que habla o que emite, un emisor sería, y una persona que escucha. Pero las personas, los humanos, estamos atravesados por el lenguaje, y el lenguaje está atravesado también por un sistema de creencias. Entonces a veces pasa que yo digo algo, suponiendo que el otro va a entender lo que yo quiero que entienda, y del otro lado entiende lo que su sistema de creencias le permite entender. Entonces, por ahí yo digo, vamos a suponer, qué lindas estas botas. Voy caminando por el shopping con mi marido y le digo, qué lindas estas botas. Y él me dice, sí, qué lindas. Y seguimos. Y de pronto, por ahí no es muy bueno el ejemplo, pero cuando nos estamos yendo, yo tengo cara de traste porque me quería comprar las botas y di por hecho que si yo decía que qué lindas estas botas, el otro iba a entender que no iba a esperar a que yo entre a comprarlas. Claro. Pero no lo pedí. Entonces ahí, obviamente es un ejemplo muy sutil y muy banal, pero esto puede llevar a muchos conflictos en términos laborales, en términos interpersonales, y en todos los términos, en todas las relaciones que puedan existir, porque justamente el lenguaje media todas las relaciones en general es a través de las palabras y también las acciones, pero están dentro del lenguaje. Exactamente. Y con comunicación asertiva quizás nosotros hacemos siempre referencia a esto, a poder decir exactamente lo que queremos decir y no lo que se supone que el otro tiene que entender al decirlo, porque ahí está el kit de la cuestión, el corazón del conflicto. Sí, o sea, quitar un poco de metáfora o de pensar en lo que otro va a entender si yo digo tal o cual palabra como si fueran claves. Vos decís, entonces hay que ser claro con lo que uno comunica y con el concepto. Hay que ser claro, yo no soy responsable de lo que el otro escucha, yo soy responsable de lo que yo digo. Claro. Entonces, ser responsable también tiene que ver o tiene mucho peso a la hora de hacerme cargo de lo que estoy diciendo. Si yo digo que no, tiene que saberse que estoy diciendo que no. Y si yo digo que no, no significa que yo diga que sí, digo que no. Entonces, en el ejemplo de las botas si yo quiero comprar un par de botas espérame que entro a verlas. Por más que muchas veces obviamente utilizamos palabras ambiguas o maneras ambiguas porque tenemos miedo o no enfrentarnos a la reacción del otro. Entonces es como un escondite a medio camino para no hacerme cargo de lo que quiero decir. Entonces, hoy en un día tan particular donde quizá la libertad es una de las cosas que más se conmemoran, quizá tener la libertad y poner en juego esa libertad de poder decir lo que queremos es parte clave a la hora de tener una buena relación con quien tenemos al lado. Y a eso hacemos referencia con la comunicación asertiva.
Claro, o sea que la comunicación asertiva pone el acento, o sea, es responsabilidad, ya que hablamos de responsabilidad, del emisor, no del receptor. Exacto. Obviamente yo soy responsable de lo que yo digo. Claro. Yo puedo suponer lo que el otro puede pensar y creer y escuchar, pero la suposición es el camino más directo al fracaso. Claro. O al conflicto eventualmente. Entonces yo a la hora de suponer, ahí le estoy agregando conflicto, le estoy agregando ruido a la comunicación. Entonces lo mejor que podemos hacer es ser claros cuando queremos transmitir lo que queremos transmitir. Ahora, para llegar a lo que queremos, queremos llegar, por supuesto. Claro, ahora yo te escucho, ¿no es cierto? Y digo, claro, es lo más lógico del mundo. Vos querés algo, comunicarlo de una manera clara y precisa, y entonces sucede. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las relaciones interpersonales, como vos bien decís recién, que muchas veces uno no se siente libre de decir exactamente lo que piensa y entonces va con señales, o esto que vos decís, dice, uy, qué lindas botas, y en realidad lo que tiene que decir, uy, qué ganas de comprar esas botas? Sí, ahí también está esta palabra, que es la palabra del día probablemente, en esta conversación, es las creencias. No sé, esto de las botas, o no sé, quiero... me pongo a quejarme, porque la queja es un deporte nacional y todos nos quejamos de todo porque podemos. Entonces de pronto me quejo porque él no me dice, o te lo pongo en un ejemplo de una paciente en particular. Todo el tiempo se quejaba de que su pareja era celoso y que cada vez que ella quería salir, él le iba a hacer una cena, entonces ella todo el tiempo dejaba de hacer cosas para que él no se enoje. Bueno, hasta que un día ella se cansó, se enojó y le dijo que iba a salir igual. Y su pareja, por suerte, no era ninguna persona, digamos, ni violento, ni tóxico, ni nada, le dijo, bueno, está bien. Y ella, sorprendida, le dijo, ¿pero qué, no te enojas? Y él le dijo, sí, yo me enojo, es un problema mío, pero vos tenés que salir igual. Entonces, este es un ejemplo de uno de los motivos por los cuales a veces no somos claros y precisos. Como yo supongo que el otro se va a enojar, entonces tomo una decisión de antemano por el otro, obviamente en detrimento mío, y después esa factura se la termino pasando al otro. Entonces, ahí es donde también nos enroscamos en nosotros mismos. Obviamente, ser libre tiene que ver con tener derecho a ser libre. Sí. Y tener derechos implica que yo también tengo deberes respecto de eso. Si yo te digo algo a vos, que yo supongo, o que sé incluso que a vos te va a caer mal, pero tengo que decirlo igual, en todo caso buscaré la manera de decirlo de forma tal que podamos abordar el tema. ¿No? En todo caso, si yo no quiero hacer algo que en lo que quedamos, por ejemplo, no sé, nos íbamos a ir de vacaciones, y de pronto a mí me surge una propuesta de trabajo que no quiero dejar pasar, o una propuesta para, no sé, una disertación, o lo que sea, y no quiero dejar pasar, en vez de mentir, en vez de no decir, o en vez de hacerme la enferma, me tengo que sentar a decirle al otro, mira, elijo mi plan por sobre el nuestro. Claro. Y eventualmente eso va a dar la posibilidad de que después podamos acordar en algo que nos sirva a los dos. Pero si yo evito el tema, no lo digo cualquier cosa, el otro se siente zarpado, hablando mal y pronto, y eso termina en problema. Entonces todos los caminos conducen a la misma Roma, al tema de la comunicación asertiva. Y quizás es uno de los pilares de una relación sana, no solo de pareja, digo de todo el tipo de relación. Sí, en general, de una relación interpersonal en general, está claro. Ahora, ¿por qué a veces resulta tan difícil esto de no tener miedo y de pensar en comunicar linealmente y claramente lo que queremos, en lugar de que antes se nos caigan encima todo, no, porque qué va a pensar, esto va a caer mal, o a veces cuando algo va a caer mal no pensamos tanto en cómo le caerá al otro, sino en que ese otro va a pensar algo malo de nosotros y entonces eso a nosotros nos coloca o nos saca del lugar en el que queremos estar. Sí, y esto está buenísimo verlo en los niños. Los chicos chiquititos, cuando tienen algo para decirte, van y te lo dicen. Claro. Y no es que no les importa, no tienen un bagaje de creencias tan sólido como los adultos como para empezar a suponer cosas al respecto. Entonces, si quieren algo, van y te lo piden. Si no quieren algo, lo dejan de hacer y si les molestaste, se van. Digamos, no tienen, en ese sentido, no tienen problema en hacerlo. No tienen filtro, exactamente. Sí. Los filtros de los adultos vienen sostenidos por estas creencias. Y no quiero demonizar a las creencias, sino que las creencias son necesarias para poder andar por el mundo. Pero, mientras más automatizo patrones, mientras más supongo todo el tiempo, y si nunca pongo en tela de juicio esa suposición, esto que le pasaba a esta paciente que te conté. Claro. Nunca había puesto en tela de juicio que el otro se podía enojar, y eso no significaba nada, simplemente que el otro era celoso y eso era responsabilidad del otro, no de ella. Hasta el mismísimo momento en que ella no lo hizo, quedaba en el aire
obviamente retroalimentado, que su creencia era una certeza más que una duda, entonces lo seguía haciendo. Hasta que, por suerte, el universo conspiró para que ella se pudiese sentar a hablar de esto y que todo saliera bien. Claro, porque podría haber seguido eternamente. Exactamente. Podría hasta que explotara por algún lado, claro. Claro, podría haber ella, sacrificado, para decirlo así, con drama, su vida social, suponiendo que el otro se iba a enojar y que eso iba a ser malo para la relación. Y al final lo que iba a ser malo para la relación es esa suposición y no salir específicamente. Pero creo que los grandes tenemos esa dificultad de enfrentarnos a nosotros mismos, de cuestionar nuestros propios sistemas de creencias, pero son la base de cualquier tipo de cambio. Claro, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace en los adultos que estemos todo el tiempo pasando por tantos filtros cada una de las cosas que queremos decir, ¿no es cierto? Todo el tiempo antes de expresar algo libremente y con responsabilidad, o como decís que de los chicos, ¿no es cierto? Lo que sucede, sí, lo expreso. ¿Por qué siempre bajan 4 o 5 cortinas antes para decir, y puede pasar esto, puede pasar? Siempre estamos como viendo cuáles pueden ser las opciones, ¿no? Sí. Hay 2 puntos en eso. Primero, tengo una amiga que cuando brindamos, cuando llega fin de año, por un cumpleaños, dice, brindo por estar bien y porque sepamos que estamos bien. Y creo que las dos hacen a la maravilla de lo que dice. En este caso nosotros tenemos estas tendencias automáticas a poner filtros, por lo aprendido, porque nos fueron enseñando que había cosas que no había que decir, porque nos enseñaron, no sé, mi generación aprendió que el otro no se puede enojar porque que se enoje es una mala palabra o que se angustie está mal, entonces la culpa y todo esto que fuimos aprendiendo. Como nada se desaprende, no por arte de magia en todo caso, es necesario aprender otras maneras. Claro. O sea, yo tengo que aprender una manera nueva que sea más eficaz para poder transmitir lo que quiero transmitir. Pero para poder yo ponerme en situación de aprender, tengo que reconocer que hay formas en mi aprendizaje, en mi bagaje, que no son asertivas o que no son eficaces. Pero lo tengo que ver, tengo que darme cuenta de que eso no estaba llevando a ningún puerto, porque si no, terminamos echándole la culpa al otro. Como esta paciente, yo no salgo por culpa de que él es celoso. Entonces, ella hasta ese momento no se había cuestionado cuál era su comunicación no eficaz. Si se lo hubiera cuestionado, hubiera puesto en juego o hubiera probado otra cosa. Entonces, así es como uno aprende, prueba y error, por supuesto, pero primero tenemos que ver en qué podemos hacer un cambio o dónde estamos parados para poder ver qué cambiamos. Claro, hacer un diagnóstico lo más certero posible. Exactamente, no lo podrías haber dicho mejor. Exactamente. Bien, me voy sacando buenas notas. Daniela, ¿y hay algún tipo de manera de empezar? Porque en el enunciado está buenísimo. Yo podría salir de acá y decir, bueno, a partir de ahora me voy a comunicar asertivamente en todos mis vínculos, pero correcto, el camino no es tan sencillo. No, y lleva tiempo también, porque generalmente es un camino artesanal, y como todo lo artesanal lleva tiempo. Y lo primero es, obviamente, haciendo hincapié en darme cuenta en qué me está pasando. Si yo todo el tiempo me pasa que me termino peleando con mis amigos, no sé, a fin de año siempre me peleo con mis amigos. Yo puedo elegir o decir, todos mis amigos son unos tontos que no me entienden, o yo puedo decir, ¿no seré yo que estoy repitiendo un patrón todos los fines de año? Claro. O, no sé, cada vez que me voy de viaje termino perdiendo las cosas o termino, no sé, enojándome, lo que sea. Entonces, el primer paso es haciendo este diagnóstico, como bien dijiste hace un ratito, esto puede tener que ver conmigo, hacer una suerte de mea culpa o una cuestión más de un examen de conciencia, haciendo alusión al concepto religioso. Pero una vez que estemos parados ahí, como en las enfermedades, o sea, el primer paso es reconocerlas. Una vez que estemos parados ahí se viene, obviamente ahí cambia el jueguito de pantalla y se viene la dificultad, donde tenemos que empezar a ver, obviamente, si nosotros estamos atentos a esto y si nosotros hacemos a conciencia este tipo de cosas, vamos a empezar a darnos cuenta dónde nos ajusta el zapato. Claro. Porque ahí me voy a enfrentar al miedo que antes estaba ocultando esto que podría bien ser una conducta evitativa. Bueno, le echo la culpa al otro en vez de hacerme cargo de lo que me pasa a mí. En el caso de esta paciente, como tengo miedo de que el otro se enoje y me deje, entonces continúo con este paradigma que, aunque no sea eficaz, estoy dispuesta a pagar el precio de no salir nunca más y echar la culpa a él, entonces todos contentos. Claro. Pero primero tenemos que estar
ser conscientes de esa instancia. Creo que es el primer paso. Y después vamos aprendiendo, como dije antes, no se desaprenden cosas, se aprenden nuevas alternativas. Exacto, alternativas que son más útiles. Digo, yo cuando aprendí a manejar no desaprendí a andar en bicicleta o a caminar. Claro. Pero en todo caso lo que hago es aumentar mi repertorio de elegir otra vez en libertad cómo quiero. Yo puedo seguir el patrón que me llevaba siempre al conflicto o puedo elegir una instancia más efectiva a la hora de poder transmitir lo que yo quiero transmitir. Y está bueno entonces escucharse, ¿no? Cuando uno comunica y dice lo que piensa, lo que pretende, lo que quiere, y hacer un examen de eso que está diciendo y decir, ¿estoy diciendo lo que quiero o estoy diciendo lo que quiero tal vez tamizado o tratando de ser agradable? Y entonces ahí empezamos a reconocer los mecanismos propios, ¿no? Exactamente, y ahí es donde por ahí uno uno suele recurrir a terapia, cual sea terapia, no importa, no estoy diciendo que todos llamen ahora en fila a EPSI, sino que, digamos, ahí es uno donde uno se enfrenta como un espejo, el espejo de la reina mala, digamos, a lo que no nos gusta de nosotros. Todo esto venía siendo solapado por patrones que de pronto cuando esos patrones caen nos damos cuenta que hay otras cosas más allá, porque por supuesto no es tan sencillo. No somos máquinas ni ordenadores, que en su momento estuvo esa metáfora que si cambias un código entonces cambia todo, porque tiene mucho que ver con otras cosas. Bueno, la que están escuchando es la licenciada Daniela Igartúa. Hoy estamos hablando de comunicación asertiva, y vamos a seguir ahondando en este y otros conceptos, Daniela, porque nos ayudan a empezar a entender un poquito no solo la comunicación con los demás, sino los propios comportamientos. Exacto. Daniela es cofundadora de EPSI, Psicoterapia Online. Decinos cómo te encuentra la gente, Dani. Nosotros tenemos nuestra página, es epsipsicoterapiaonline.com y por Instagram, Epsi Psicoterapia Online también. Ahí es donde estamos todo el tiempo proponiendo estos temas como para ponernos a pensar un poquito en todo esto. Y nosotros somos vos y ¿quién más? Y Julieta Roca, que es mi colega y cofundadora, ella está en Neuquén, así que nosotras mismas utilizamos la misma tecnología que proponemos para brindar las prestaciones al servicio para comunicarnos y trabajar. Perfecto. Estamos a distancia. Daniela, ha sido un placer, bienvenida. Esta ha sido la primera participación en Escuchame. Seguramente estaremos pidiéndote ayuda para entender muchas otras cosas a partir de ahora. Será un placer y el gusto ha sido mío, por supuesto. Daniela Igartúa, entonces, licenciada, cofundadora de EPSI, Psicoterapia Online, pasó por Escuchame hablando de comunicación asertiva.